¿Puedes creer que en solo 10 años, un grupo de inmigrantes de la India ha transformado incluso las comunidades más antiguas de Estados Unidos en una versión en miniatura de Mumbai? De California a Florida, los que antes eran vecindarios tranquilos ahora resuenan con música de Bollywood. Las escuelas que antes enseñaban en inglés ahora ofrecen clases de hindi para la comunidad. Las tierras que antes eran agrícolas ahora están llenas de centros tecnológicos, cadenas de restaurantes de curry y festivales de Diwali que iluminan todo el vecindario. ¿Pero está Estados Unidos listo para un cambio tan rápido? Y con ese ascenso, ¿qué llega? Orgullo, preocupación o la sensación de perder algo familiar. En el video de hoy, explorarás 10 estados que están cambiando rápidamente debido a los inmigrantes indios, hasta el punto de sorprender incluso a los residentes nativos. Mira hasta el final porque, lo apoyes o lo dudes, te darás cuenta de que este cambio ya no es una tendencia, sino un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos. Comenzando con el primer estado donde el cambio es más evidente. Si hay un lugar en Estados Unidos que ha presenciado la transformación más notable de la mano de la comunidad inmigrante india, es California. Antes conocida como el centro de los sueños tecnológicos, Silicon Valley ahora tiene sabor a curry. Los sonidos de risas y alegría de los coloridos festivales de Holi y las boletas de calificaciones de prestigiosas preparatorias están llenas de apellidos como Patel, Sarma o Mehta. Una pequeña familia de Gujarat hace 15 años vivía en un pequeño apartamento rentado en Sunny Valley. Hoy son dueños de una startup de inteligencia artificial. Los 3 hijos asisten a escuelas de primer nivel y el padre habla inglés con más fluidez que su lengua nativa. El esposo compartió: no solo encontré un trabajo aquí, también encontré un futuro reescrito por mis propias manos. El esposo compartió: no solo encontré un trabajo aquí, encontré un futuro reescrito por mis propias manos. En Santa Clara o Artesia, los locales pueden encontrar Little India Market, restaurantes vegetarianos del sur de la India e incluso centros de meditación enclavados entre edificios de oficinas. En áreas como Fremont o Certino, muchas familias indias no solo invierten en vivienda, sino que también gastan mucho en centros de preparación para el SAT, educación STEM y clases de programación para niños desde los 6 años. Muchas startups de tecnología educativa como Khan Academy, Brilliant y Tinker aparecen cada vez más por aquí, no solo sirviendo a niños de origen indio, sino a la comunidad asiática en general. Todo esto hace de California un destino ideal para familias indias que buscan una nueva vida. Pero también crea, sin querer, muchos desafíos nuevos. Los precios de bienes raíces en distritos como Santa Clara han superado los 880,000 pesos. Lo que obliga a muchas familias a reevaluar sus gastos, hipotecas e incluso los planes educativos de sus hijos. Muchos estadounidenses de larga data comparten que lo que les sorprende no es la presencia de inmigrantes, sino la velocidad del cambio en toda la comunidad. Un residente dijo: la escuela a la que asistía mi hijo ahora es ferozmente competitiva. Los nuevos niños que vienen a estudiar son muy talentosos y trabajadores. Eso es a la vez motivación y presión. California es como un gran escenario donde el sueño americano ya no es dominio exclusivo de la clase media blanca, sino que se ha ampliado para incluir a una comunidad que aporta conocimiento, festivales y ambición. Pero cuando todo cambia demasiado rápido, desde los letreros en la calle hasta el picor de la comida, ¿a qué podemos aferrarnos para saber que seguimos viviendo en nuestra propia tierra? Si California es el escenario de la tecnología, entonces Nueva Jersey es el escenario de la cultura, donde los indios no solo viven, sino que impregnan cada calle, cada tienda y cada temporada de festivales con sus recuerdos, tradiciones y ritmos familiares. Edison, con más del 30% de su población de origen indio, ahora brilla intensamente cada Diwali. Faroles, fuegos artificiales y música tradicional resuenan a lo largo de Oak Tree Road. Donde antes había tiendas de conveniencia, ahora hay tiendas de saris, centros de meditación y restaurantes vegetarianos al estilo ayurvédico. Un residente de muchos años compartió sinceramente: antes pensaba que Diwali era el nombre de un platillo. No fue hasta que vi a mis vecinos colgando luces alrededor de sus casas y repartiendo dulces a todo el vecindario que tuve que buscarlo en Google para entender. Hasta que vi a los vecinos colgando luces alrededor de sus casas y repartiendo pasteles a todo el vecindario. Tuve que buscar en Google para entender. En Edison, el cambio no es solo una sensación. Está ligado a los hábitos de consumo, los servicios de vida y la educación.
Las familias inmigrantes indias a menudo recurren a Zillow para buscar casas cerca de escuelas muy calificadas. Usan Redfin para comparar precios de renta o incluso visitan niche.com para leer reseñas sobre vecindarios que se ajusten a su estilo de vida multigeneracional. Los precios de alquiler en Edison han aumentado en más de un 25% durante los últimos 5 años. En parte, debido a la afluencia de comunidades inmigrantes de altos ingresos que priorizan ubicaciones cerca de escuelas de preparación para el SAT, centros Kumon o clases STEM en línea como Brilliant, Tinker o Code.org. Los servicios de conveniencia como Instacart, Uber Eats y Amazon Fresh ahora están ampliamente disponibles, atendiendo a la comunidad que ama la comida vegetariana, orgánica y conveniente. En la pequeña zona comercial, te encontrarás con un centro de música clásica india junto a una clínica dental dirigida por un médico indio que se graduó de Rutgers y comenzó con su primer préstamo de la SBA. Edison no es solo la ciudad de la invención de la luz, ahora es un lugar donde la luz cultural impregna cada comida, cada clase de fin de semana e incluso las conversaciones alrededor de la mesa del té. Por supuesto, cambios tan rápidos también crean distancias. Algunos residentes locales han comenzado a debatir sobre la planificación escolar, el ruido de los festivales o la falta de familiaridad con nuevos símbolos. No es oposición, sino la sensación de no haber tenido tiempo de entender en un mundo que cambia demasiado deprisa. Cuando la comida, la vestimenta e incluso la manera de criar a los hijos tienen un nuevo sabor, los de toda la vida siguen sintiendo que pertenecen a lo que fue su hogar. ¿O es esa brecha invisible de comprensión lo que más nos hace alejarnos? Si Nueva Jersey es donde reina la cultura india, ¿en cuántos otros lugares de Estados Unidos se está transformando silenciosamente de manera similar sin que nos hayamos dado cuenta? Texas fue conocido alguna vez como la tierra de los vaqueros, los pueblos pequeños y la cultura sureña tradicional. Pero en los últimos años, Dallas, Frisco e Irving han adoptado una apariencia diferente, donde las canciones de Bollywood resuenan junto a los vientos de las praderas. Nuevas zonas residenciales surgen rápidamente, las escuelas están abarrotadas de estudiantes y el sector tecnológico está en auge gracias al ascenso de una fuerza laboral india altamente educada. Una mujer de 33 años que solía ser la ingeniera en jefe en una empresa tecnológica estadounidense con oficina en Plano contó, cuando vine a Texas, solo traje mi laptop y una maleta de ropa. Ahora tengo una casa, 2 hijos e incluso una comunidad que puedo llamar una segunda familia. Pero no todos se adaptan tan rápido como esta mujer. Los habitantes de Frisco, que estaban acostumbrados a vecindarios tranquilos e interacciones vecinales tradicionales, están comenzando a sentirse asfixiados por el ritmo del desarrollo urbano y los cambios demográficos. Los precios de vivienda en muchas áreas han aumentado más del 30%, haciendo que muchos estadounidenses de clase media se sientan rezagados en los mismos lugares donde crecieron. Incluso algunos padres estadounidenses tienen que admitir, mi hijo es listo. Pero en la clase hay estudiantes indios haciendo trabajo avanzado desde segundo grado. Estoy orgulloso y confundido a la vez. En los centros comerciales, puedes encontrar fácilmente tiendas de alimentos orgánicos importados de la India, servicios de consultoría financiera para inmigrantes y apps de asentamiento como Boundless o Stilt, dirigidas a clientes jóvenes, educados y de altos ingresos. Texas ya no parece ser la tierra de vaqueros y manadas de caballos, sino la de ingenieros de software y planes financieros detallados. En lugar de reuniones comunitarias para hablar de preservar la cultura local, ahora se habla más de escuelas STEM, clases de programación para niños y precios de renta por las nubes. Aunque no hay un conflicto claro, el cambio se cuela en cada rincón de las calles, en cada conversación en la mesa del comedor. Y cuando una comunidad nueva surge demasiado rápido, ¿tiene la comunidad antigua suficiente tiempo para adaptarse, entender y crecer juntos? ¿O el silencio dividirá poco a poco a quienes alguna vez compartieron el mismo vecindario, la misma escuela, el mismo pedazo de tierra? Si 3 grandes estados como California, Nueva Jersey y Texas han experimentado cambios significativos, ¿qué está sucediendo en silencio en los estados antes considerados conservadores y rurales, donde el cambio no llega con ruido, sino con un prolongado silencio? No hacen falta fuegos artificiales ni grandes desfiles. La ola de personas indias en el estado de Washington se ha filtrado en todos los rincones de la vida. Suave como la llovizna de Seattle, pero duradera y profundamente arraigada. Redmond y Bellevue, sede de Microsoft y Amazon, se han convertido en un segundo hogar para miles de ingenieros y desarrolladores de software de origen indio. A diferencia del auge en Texas o California, la presencia de indios aquí se despliega en silencio, a través del sonido de música tradicional que emana de las clases de yoga al amanecer,
El olor a curry que se escapa de los restaurantes familiares o las luces amarillas colgadas en la puerta durante cada Diwali. Claramente, no hay demasiado ruido, pero todos se dan cuenta, este lugar ha cambiado. Una pequeña familia se mudó a Redmond desde Pune hace 10 años, viviendo en una casita junto al parque. El esposo trabaja en el departamento de té de Amazon, mientras que la abuela, de casi 70 años, aún se siente sola en la ciudad moderna. Ella dijo, todos son muy amables, pero no entiendo el idioma. No estoy acostumbrada a la comida y no sé a dónde ir los fines de semana. Todos son muy amables, pero no entiendo el idioma. No estoy acostumbrada a la comida y no sé a dónde ir los fines de semana. Mientras tanto, su hijo compartió lo contrario, este es un paraíso para que los niños estudien. Buenas escuelas, vecindarios seguros e incluso clases extra de matemáticas, sánscrito y STEM, todo dentro de la misma comunidad. El precio promedio de las casas en Redmond supera actualmente el $1.000.000, 65% más alto que el promedio estatal, en gran medida debido a la demanda de vivienda de familias inmigrantes de altos ingresos. También han surgido muchos servicios auxiliares, como cursos de inglés para personas mayores, aplicaciones de aprendizaje de idiomas como Duolingo y servicios de viaje compartido específicamente para la comunidad india. No solo atienden a los recién llegados, sino que también conectan generaciones dentro de la misma familia. En el corazón de la ciudad tecnológica, donde todo funciona con algoritmos y eficiencia, los indios traen algo antiguo pero valioso, la capacidad de unirse alrededor de las comidas, a través de los festivales y con la paciencia para convivir con las diferencias. Algunos residentes locales alguna vez se preocuparon por el hacinamiento o el cambio de la identidad urbana, pero con el tiempo muchos comenzaron a abrirse. Un anciano germano-estadounidense dijo, al principio pensé que eran reservados. Pero luego mi nieta jugó con su hijo. Me invitaron a probar su platillo de lentejas. Y ahora regamos las plantas juntos cada mañana. Pero luego mi sobrina jugó con su hijo. Me invitaron a probar el platillo de lentejas. Y ahora regamos las plantas juntos cada mañana. La tecnología puede llevar a la gente a todas partes. Pero ¿pueden las emociones, la empatía, la comprensión y el compartir seguir ese ritmo? ¿O solo vivimos cerca físicamente pero lejos en la mente? ¿Y si en Washington, el centro de la tecnología estadounidense, la gente puede encontrar armonía a través de la cocina, la educación y el estilo de vida, ¿qué pueden aprender de eso otras regiones? Hay cambios que pasan desapercibidos. No llegan con pancartas ni festivales, sino a través del letrero nuevo en la vieja esquina, la comida extraña en el supermercado familiar y la mirada de un vecino al que no hemos tenido oportunidad de saludar por primera vez. Keddie, una apacible ciudad ubicada en el Triángulo de Investigación, fue alguna vez un símbolo del relajado sur. Céspedes verdes, escuelas públicas estables, una pequeña iglesia al final de la calle. Sin embargo, en poco más de una década, este lugar se ha convertido en un destino de primera para la comunidad india en los campos de biotecnología, ingeniería y software. Nadie notó realmente cuando empezó. Solo una tienda de abarrotes india abriendo junto al salón de uñas, luego una clase privada de matemáticas de fin de semana y más tarde un pequeño templo hindú en las afueras. Cuando nos dimos cuenta, los nombres de las calles ya empezaban a ser más difíciles de leer. La kermés de la escuela había añadido chana masala al menú y las tardes ya no eran hora de siesta, sino clase de programación para niños. No hay una confrontación clara, solo una corriente silenciosa que empuja a Carrie de un suburbio puramente estadounidense a una sinfonía cultural, donde las matemáticas y el yoga conviven en un centro comunitario. Los padres aquí, sin importar la etnia, hablan más de clases app, robótica y preparación de exámenes que del equipo de fútbol americano de la escuela. A medida que la ola de inmigración india sigue creciendo, el costo de vida en Carrie ha aumentado alrededor de un 22% en los últimos 5 años, en gran parte debido a la demanda de vivienda cerca de buenas escuelas y vecindarios estables. Los servicios educativos en línea como Khan Academy, Brilliant y OutSchool se han convertido en opciones populares no solo para estudiantes de origen indio, sino también para padres estadounidenses que quieren que sus hijos se mantengan al ritmo de sus pares. Carrie ahora se asemeja a un jardín de primavera, no florece de golpe, pero día a día, hoja a hoja, cubre pacientemente una tierra antigua de verde. Muchas personas mayores aún se sienten abrumadas por los cambios, pero en lugar de reaccionar, eligen aprender. Se ha abierto una clase de hindi para personas mayores en la biblioteca local. No para viajar, sino para saludar a sus vecinos en su lengua materna.
Estamos listos para vivir junto a un mundo nuevo en el viejo vecindario, donde todo cambia salvo la hospitalidad. Si una ciudad como Kerry, alguna vez empapada de silencio, puede resonar con una melodía multicultural, que hay de otros lugares y tan solo nos detenemos a escuchar. En el sur de Estados Unidos, la gente está acostumbrada al sonido de la música country, a las cenas con pollo frito y a las tardes tranquilas en el porche. Pero ahora, entre el picante de las samosas y las risas de niños bilingües, está creciendo una nueva generación. Justo en el lugar donde antes se pensaba que nada cambiaría. No hay que mirar lejos. Solo camina por un barrio residencial en Alpharetta, Georgia, y verás señales claras de una ola silenciosa pero profunda. La panadería ahora ofrece naan. La biblioteca local ha empezado clases de yoga los fines de semana. Y las escuelas públicas están incrementando el número de clases avanzadas porque los estudiantes quieren más de lo que ofrece el viejo plan de estudios. Georgia fue conocida alguna vez por su imagen tradicional, algo conservadora y de cambios lentos. Pero en ciudades como Alpharetta, Subanee o Johns Creek, eso ya no es verdad. Una comunidad india, en su mayoría ingenieros, especialistas en TI y médicos, está remodelando la vida aquí de una manera a la vez suave y sorprendente. Los precios de la vivienda en el norte de Atlanta han aumentado más del 35% en la última década, en gran parte debido a la afluencia de migrantes con ingresos estables y a la demanda de vivir cerca de buenas escuelas. A esto acompaña el auge de servicios como centros de preparación para el SAT, educación STEM, clases de programación para niños y servicios de compra de vivienda específicamente para familias inmigrantes. Georgia solía ser una pintura serena del sur. Ahora ha añadido muchos colores, muchas capas de significado e incluso algunas líneas que aún no tienen nombre. Los locales pueden sentirse un poco extraños, incluso confundidos. Pero en muchos casos, la interacción abre algo positivo. Un padre estadounidense, ex militar, contó que a su hijo lo agruparon con 3 estudiantes de origen indio. Los chicos debaten matemáticas como si estuvieran jugando. No lo entiendo, pero sé que está aprendiendo algo más grande que solo calificaciones. No puedo entenderlo, pero sé que está aprendiendo algo más grande que solo calificaciones. ¿Tenemos suficiente curiosidad para explorar un Estados Unidos que se transforma de las formas más silenciosas, pero también potencialmente más impactantes? Y si Georgia, el símbolo del viejo sur, aún puede abrazar a la nueva generación, ¿existe algún lugar que sea realmente inmutable? Schaumburg y Naperville, 2 suburbios típicos de Illinois, solían ser el lugar de descanso de familias estadounidenses de clase media tras un día de trabajo en Chicago. Zonas verdes, escuelas públicas sólidas y vecindarios tranquilos creaban la imagen del sueño americano en el Medio Oeste. Pero en los últimos 10 años, una nueva ola de inmigrantes, en su mayoría indios, ha traído una brisa completamente diferente. De panaderías europeas convertidas en restaurantes vegetarianos indios, de clases de francés a clases de programación en Paisan para niños, cada rincón de Schaumburg ahora tiene un nuevo aire. Los residentes de origen indio también invierten en educación, servicios de salud y bienes raíces, haciendo que el precio promedio de la vivienda en Naperville aumente cerca de un 40% en solo 8 años, lo que dificulta que muchas familias jóvenes nativas compren casas cerca de sus padres. En los centros comunitarios, las clases de SAT y de razonamiento matemático en inglés, que atienden tanto a estudiantes nativos como inmigrantes, están surgiendo rápidamente. Plataformas como Khan Academy, Varsity Tutors u OutSchool se consideran imprescindibles por los padres. Naperville solía ser un álbum de fotos impreso, simple, fácil de entender, fácil de recordar. Y ahora es un feed de noticias en actualización continua, vibrante, colorido, pero que también dificulta a la gente aferrarse a cada momento. Nadie le está quitando el lugar a nadie. Solo que el nuevo ritmo de vida es más rápido. Y en esa carrera, hay quienes eligen quedarse al margen, no porque no quieran correr, sino porque quieren conservar algo que alguna vez les hizo sentir seguros. Cuando cada ladrillo del recuerdo es reemplazado por concreto moderno, ¿qué queda, el cimiento o solo una nostalgia innombrable? Y si Illinois, la tierra de los recuerdos familiares, de las tranquilas tardes de domingo, también entra en el cauce del cambio, ¿podemos conservar algo para nuestros descendientes además de un relato teñido de nostalgia? Florida ha sido durante mucho tiempo un lugar donde los mayores van a descansar. Sol suave, mares azules, un ritmo de vida pausado. Pero a la sombra de las palmeras familiares, surge silenciosamente una nueva generación. Joven, dinámica, y que no viene a descansar, sino a empezar de nuevo.
Tampa, Orlando y los suburbios de Miami se están convirtiendo en los nuevos destinos para miles de familias indias. No para vacacionar, sino para emprender. Con un costo de vida relativamente más bajo que el de los estados costeros del oeste, junto con un ecosistema en desarrollo de servicios tecnológicos y médicos, Florida se ha convertido de repente en tierra prometida para jóvenes con aspiraciones de cambiar sus vidas. Una familia joven se mudó desde Nueva Jersey porque los precios de la vivienda aquí son más asequibles. Y ahora han abierto una pequeña clínica dental en Orlando. El esposo trabaja como ingeniero de software remoto. La esposa dirige la clínica y su primogénito asiste a una escuela primaria a unas cuadras, donde el 22% del alumnado es de ascendencia asiática. Mientras tanto, una pareja jubilada de Ohio vive en el mismo vecindario. Dijeron, vinimos por la paz y la tranquilidad, pero hay una obra nueva cada semana. Cada vez que abrimos la ventana, vemos otro edificio de oficinas o una tienda de bubble tea. No nos oponemos a nadie. Es solo que todo cambia más rápido de lo que nuestros cuerpos pueden adaptarse. Ese contraste no es una contradicción tajante, pero ocurre a diario a través de rutinas distintas, la risa de los niños en clases STEM de fin de semana o los letreros en indie en la zona comercial recién inaugurada. En estas nuevas comunidades, servicios como clases de inglés para mayores, preparación de exámenes en línea como Brilliant y Prep Cholar, centros de yoga y restaurantes vegetarianos orgánicos comienzan a surgir, atendiendo tanto a inmigrantes como a residentes nativos que están aprendiendo a adaptarse a la nueva cultura. Florida es actualmente dos mundos paralelos. Un mundo necesita tranquilidad para recuperarse. Otro mundo necesita movimiento para abrirse camino. Y están uno junto al otro, separados solo por una valla de jardín. Un lugar que puede ser a la vez refugio de paz y plataforma de lanzamiento para startups. ¿O es la propia tranquilidad de la generación anterior la que se está sacrificando para allanar el camino a la nueva generación? Y si incluso Florida, la tierra del descanso, está cambiando hacia el rejuvenecimiento y el emprendimiento, hacia donde se dirige Estados Unidos en la transición entre el pasado y el futuro. Columbus, Dayton y Cincinnati, antes centros manufactureros vibrantes del medio oeste estadounidense, son ahora destinos tranquilos para miles de indios, especialmente para quienes buscan empezar de nuevo tras la pandemia o desde estados con un costo de vida más alto. No es Silicon Valley, no es el ritmo vibrante de Nueva York, pero precisamente por eso Ohio se ha convertido en un lugar ideal para quienes necesitan un sitio donde recomenzar con vivienda asequible, escuelas públicas decentes y suficiente espacio para respirar. El precio promedio de la vivienda en Columbus sigue alrededor de los $250,000, muy por debajo del promedio nacional, y la razón principal por la que Ohio se ha vuelto un refugio financiero para familias inmigrantes que intentan reconstruir sus vidas sin cargar con una enorme hipoteca. Ohio es como un jardín descuidado detrás de la casa. Nadie le presta atención, pero si alguien tiene la paciencia de cultivarlo, podría convertirse en el lugar más verde. Sin embargo, no todos reciben el cambio con los brazos abiertos. Algunos residentes locales admiten sentirse incómodos al ver que los vecindarios familiares adoptan gradualmente letreros bilingües o cuando, en la clase de sus hijos, la mayoría de estudiantes es de ascendencia asiática. Un veterano que vive en Dayton dijo, no me opongo a nadie, pero me siento fuera de lugar. Ya no escucho la música de antes en la tienda, ya no tengo conversaciones fáciles con los vecinos. Quizás soy anticuado. Una tierra puede revivir económicamente, en educación y culturalmente. Pero ¿puede realmente volver a la vida si el corazón de la comunidad sigue dividido por miedos que nunca han sido nombrados? Si incluso Ohio, un lugar que parecía estancado, está cambiando en silencio, quizá la única constante en Estados Unidos sea el cambio mismo, de California a Ohio. Desde las luces deslumbrantes del Festival de Diwali hasta las tardes tranquilas del Medio Oeste, hemos visto una América más colorida, más rápida y también más compleja. Hay orgullo, hay integración. También hay momentos de confusión y extrañamiento, porque detrás de cada gran cambio siempre hay algo viejo que se deja atrás. A veces un hábito, a veces un recuerdo. Y la verdadera pregunta no es cómo han cambiado ellos a Estados Unidos, sino si nosotros, como estadounidenses, somos lo bastante pacientes, de mente abierta y valientes para vivir en una América en constante evolución. ¿Y tú? ¿Alguna vez has presenciado cambios en el lugar donde vives? ¿Te sientes entusiasmado o un poco arrepentido? Comparte tu historia en los comentarios, porque quién sabe, tu experiencia podría ayudar a alguien a entender más.
Si te gustan las perspectivas emocionales, reflexivas y profundas sobre la sociedad estadounidense, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Todo el contenido de este video se crea con el propósito de explorar, analizar y compartir perspectivas sociales, no de hacer afirmaciones absolutas ni de representar a ninguna organización, individuo o gobierno. No emitimos juicios sobre ninguna comunidad, grupo étnico o localidad mencionada. Cada historia personal, ejemplo o anécdota se usa para ilustrar tendencias generales y puede haber sido editada para garantizar coherencia e inspiración. Si tienes sugerencias o experiencias de la vida real para compartir, siempre las recibimos con gusto en la sección de comentarios.